con Liz Valareso. El concurso para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado continúa pese a las críticas de los propios postulantes. El Consejo de Participación Ciudadana analiza convocar a los comisionados para aclarar las dudas. Fausto Yepes ha seguido de cerca este tema y nos cuenta más. Hola, Fausto. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los problemas en la publicación de los resultados, la falta de notificación de las notas de los postulantes, además de estos casuales apagones ocurridos durante el fin de semana, son parte de las preocupaciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto del concurso para la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Esta vez han pedido una explicación y acudirán el próximo 10 de octubre los comisionados de selección, además de los veedores ciudadanos y el secretario Francisco Toral, que fue suspendido por parte de la comisión. Lo que buscan es una explicación a todo este tipo de tropiezos. Entre los mejor puntuados del concurso para Contralor General del Estado no hay más de 5 con reales posibilidades de llegar al cargo, pero se pelean punto a punto y el proceso entra en fase de recalificación, donde aspiran a sumar. Javier Torres Maldonado a la cabeza dice que se mantiene en primer lugar. De acuerdo a los resultados que tenemos, yo sería el triunfador del concurso. Le sigue Cristian León Ortiz, quien llegó hasta el Consejo de Participación Ciudadana a pedir la recalificación de su carpeta de méritos. Con 29 años de edad, dice tener 15 de experiencia laboral. En ese sentido, he acreditado más de 15 años de experiencia laboral. ¿Qué instituciones? En la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuánto tiempo? Superintendencia de Bancos. También he estado trabajando dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Quisiera completar la idea. Y esto está en manos de la Comisión Ciudadana de Selección, que tiene autonomía para actuar en el concurso. La fase de recalificación de méritos y del examen se viene en estos días. No obstante, hay tropiezos que preocupan a los vocales de Participación Ciudadana, aunque dicen no meterán las manos. Siempre vamos a ser respetuosos del trabajo de no solo la Comisión Ciudadana de Contralor, sino de todas y cada una de las comisiones conformadas. Acto seguido, en la sesión, los vocales buscan pedir explicaciones a los comisionados sobre el número de postulantes que quedan, sobre la suspensión del secretario Francisco Toral. Quieren ver qué pasa. Repito, el concurso no ha culminado. Aún nos queda la fase de recalificación. El casual apagón cuando el secretario debía publicar las notas. La extraña demora en la notificación por parte del mismo secretario Toral. Son parte de las dudas que llevan a los vocales a exigir explicaciones. Que se les cortó la luz, ahí no tengo absolutamente nada que ver. Se les cortó el internet, ahí no tengo absolutamente nada que ver. Pero sí me llama la atención que no se le preste las facilidades como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los comisionados. Lo cierto es que el concurso avanza en medio de las dudas. Entra en fase de recalificación y hay ojos que miran para todos lados, a la espera de resultados, sorpresas o, quién sabe, magia. Y una vez que se ha aprobado esta convocatoria a los comisionados y los veedores ciudadanos, además del secretario Francisco Toral, el proceso no se ha detenido. Esta semana es decisiva, como lo habíamos mencionado, pues entra en una fase de recalificación tanto de los méritos como de los exámenes. Algunos de los postulantes aspiran a ser los primeros luego de esta recalificación, pero esto se verá ya en los próximos días. Estaremos pendientes para contarles los detalles alrededor de este concurso para Contralor General del Estado. Sigan ustedes con más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Buenas tardes, también para ti, Fausto, muchísimas gracias. La revocatoria de la sentencia que dio paso a la veeduría que revise las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es un importante precedente para el análisis de un posible incumplimiento de parte del actual organismo, presidido por Allenbert Vera. Constitucionalistas coinciden que la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de los jueces de la Corte Constitucional abona a la inestabilidad. Si bien no hay tiempo establecido para que la Corte Constitucional se pronuncie, el escenario actual de incertidumbre requiere de una respuesta urgente de los jueces de ese organismo sobre la continuidad de los consejeros de Participación Ciudadana, dice el constitucionalista José Chalco Salgado.
Estamos mirando este Consejo de Participación ha emprendido una carrera sistemática por dejar haciendo todo lo que pueda. En esto coincide la también constitucionalista Pamela Aguirre. Es evidente que es necesario un pronunciamiento lo antes posible de la Corte Constitucional respecto a esta verificación del cumplimiento. Y es que mientras la Corte Constitucional se toma su tiempo, los procesos de selección avanzan y no son ajenos a la controversia. En medio del caos, entonces, se requieren certezas. Si usted tiene un órgano incumplidor de disposiciones constitucionales, ¿cómo le puede dar a ese mismo órgano la llave de la designación de las autoridades de fiscalización y control más importantes y más relevantes? Es muy perjudicial para la institución, para la institucionalidad, que efectivamente se encuentre en debate las credenciales de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque arrastran a todos estos procedimientos y lamentablemente también a todas las autoridades que son electas a través de ellos. Citan lo ocurrido en la Corte Provincial de Manabí, que revocó la acción de protección que sustentaba la creación de una veeduría para revisar las decisiones del transitorio. En ese tribunal se ha ratificado que esa decisión no procedía. Un elemento importante a tomar en cuenta. Esta decisión lo que hace es fortalecer la tesis de que la decisión adoptada es totalmente contraria a derecho. ¿Cómo podemos permitir en el Estado ecuatoriano, en donde se debe respetar un mínimo de orden constitucional, que existan otros que le den haciendo la tarea a la Corte Constitucional? Este miércoles se cumplieron 9 días desde la audiencia pública en la que Allen Berbera y sus compañeros del Consejo de Participación acudieron a dar explicaciones. Si pasaron por alto el dictamen que blinda las decisiones del transitorio, sigue generando reacciones. En medio del silencio de una Corte Constitucional que dice fallará en derecho a su tiempo. La candidata Luisa González cumplió agenda en la provincia de Santa Elena, donde a través de un enlace radial habló sobre temas de salud, mientras que Daniel Noboa durante la mañana en Guayaquil expuso sus propuestas sociales. Cada vez falta menos para la segunda vuelta electoral y los candidatos a la presidencia continúan sus actividades de campaña en distintos puntos del país. La candidata del partido Revolución Ciudadana, Luisa González, comenzó su jornada de este miércoles 4 de octubre en la provincia de Santa Elena con un enlace radial en la que detalló una de sus propuestas en salud para solucionar el desabastecimiento de medicinas en los hospitales del país. Es en los primeros 100 días de mi gobierno el abastecimiento de medicinas, primero, ¿sí? Eso tiene un costo aproximado de $200 millones, medicinas tanto al IES como para el Ministerio de Salud Pública. Acudió también a un conversatorio con estudiantes universitarios de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Más tarde tuvo una reunión con un gremio de profesionales transportistas, sindicatos y comerciantes autónomos. Mientras que el candidato Daniel Noboa cumplió agenda empezando en el puerto principal con un enlace radial. Después acudió a un conversatorio en la Universidad Agraria del Ecuador, donde trató su propuesta de eliminación de la tabla de consumo de drogas. Y con el microtráfico, como se permite en cantidades pequeñas, entonces los microtraficantes se mudan a drogas más dañinas y más fuertes, que con menos gramos pueden destruir el cerebro de un niño. Más tarde tomó rumbo a la provincia de Manabí, específicamente al Cantón Bolívar, para un conversatorio con jóvenes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Como parte de su agenda, también protagonizó una caravana hacia Canuto, donde después participó de un bingo. Para la tarde de este miércoles 4 de octubre, la candidata Luisa González agendó una reunión con la comuna Pechiche de Santa Elena, mientras que el candidato Noboa agendó en Manta un almuerzo con gestores culturales y deportivos, como también un mitin político, y así terminar con una caravana en Guayaquil.
Educación, salud mental, desnutrición infantil y el consumo de drogas en el país fueron los temas principales en el eje social de este debate presidencial de segunda vuelta. Analistas señalan que los presidenciables no incorporaron a la familia como centro de la solución a problemas sociales. Entre promesas para eliminar la tabla de consumo de drogas, aumento de cupos para el ingreso a la universidad y planes para disminuir la desnutrición infantil, giraron los temas en el eje social, en el debate presidencial de segunda vuelta. En este tema, Daniel Noboa habló de un bono de gestación adicional al que ya se ofrece en el país y de un sistema nacional de guarderías. Para que muchas madres solteras puedan salir a trabajar y tengan un ingreso, si es que así lo desean, y sus niños menores de 2 años puedan estar atendidos. Por su parte, Luisa González expuso que en sus 100 primeros días de gobierno equipará y abastecerá el sistema de salud, así como también señaló la contratación de 2.000 médicos para la atención en salud mental. Vamos a dar atención en todo el territorio. Desde mi perspectiva, faltó hablar también de los entornos familiares y de qué manera el Estado puede tomar a la familia como parte de un eje estratégico. En este eje, Noboa asimismo ubicó como parte del problema social la tabla de consumo de drogas. Vamos a darle el terror que necesitan tener los microtraficantes. En cambio, ¿qué González? Se hizo con la orientación de que los que tienen un problema de adicción no vayan presos como criminales. Salud mental es mucho más amplia que solamente el asunto de adicciones. Vienen temas de depresión. En el tema educativo, el presidenciable Noboa indicó la implementación de carreras telemáticas, carreras técnicas y la eliminación de un preuniversitario. En tanto que González mencionó el retorno del desayuno escolar para la educación primaria, mientras que para institutos superiores prometió la devolución de $180 millones de asignación. Sin embargo, la calidad de la educación no solo depende de presupuesto. Es una condición, pero no necesariamente si usted pone más presupuesto en educación va a lograr un mejor resultado educativo. Esa es la primera idea. Y otra idea que también faltó en el debate fue que no se habló de la educación permanente a lo largo de la vida. Murrieta insiste en la necesidad de estructurar planes que topen la realidad de un sistema educativo deprimido, donde tan solo de enero a 2020 a marzo del 2023, 204 casos de suicidio se han reportado dentro de la etapa escolar. El CNE continúa con la distribución del material electoral a las provincias. Según lo previsto, las papeletas están ya en 6 provincias. Además, se habilitó un nuevo canal para que la ciudadanía pueda consultar su lugar de votación. Vamos a hacer contacto con Karen Aro para conocer más sobre el avance del proceso. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, según lo que ha previsto el Consejo Nacional Electoral para la segunda vuelta, se ha cumplido hasta el momento de acuerdo a dicho calendario. Por ejemplo, en 6 provincias ya está el material electoral, todavía faltan 18, sin embargo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, esto se cumplirá hasta el próximo 14 de mayo. En cuanto a las medidas de seguridad, el Consejo Electoral trabaja ya con la policía y las mismas Fuerzas Armadas para fortalecer los alrededores de los recintos electorales y sobre todo en aquellos que votarán los candidatos. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Faltan 11 días para la segunda vuelta y el Consejo Electoral continúa con la distribución de papeletas de binomio presidencial y el material electoral para las juntas receptoras del voto. 18 provincias faltan por recibir los kits. Este miércoles 4 de octubre partieron los paquetes, según el calendario, a las provincias de Guayas y Santa Elena. Entre el 6 y el 8 de octubre se enviará a las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Manabí y Los Ríos. Hemos trabajado con esas lecciones aprendidas para garantizar para la segunda vuelta a la ciudadanía que el Consejo Nacional Electoral está preparado para que la ciudadanía pueda elegir a su presidente o presidenta de la República, dando las garantías de seguridad, de transparencia y seguridad jurídica. Por otro lado, el CNE y la policía coordinan las acciones para fortalecer las medidas de seguridad en esta segunda vuelta en los alrededores de los recintos electorales. Según la presidenta Tamaín, en el interior habrá personal de inteligencia y donde votan los candidatos el contingente será mayor. Las buenas prácticas que tuvimos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar tranquilidad a la ciudadanía y evitar el ausentismo, nosotros ahora lo vamos a volver a replicar.
En cuanto al voto en el exterior, gran parte de los paquetes electorales ya están en los consulados y se cuenta con el personal y los medios para la distribución a los recintos electorales, explica el consejero José Cabrera. De parte de Cancillería se ha informado que sigue el proceso para la contratación de los recintos electorales. Está sobre 98% ya los recintos electorales a través de los consulados y embajadas. Además, hay que recordar que los pronósticos electorales se pueden difundir hasta este 5 de octubre y que a los canales de consulta de su lugar de votación se suma la posibilidad de hacerlo por un chat inteligente en la aplicación Telegram. Y bien, es importante recordar que si usted es miembro de una junta receptora del voto, todavía está habilitada la plataforma en el CNE para que pueda realizar esta capacitación no obligatoria, y recuerde que es virtual. Lo puede hacer incluso hasta el mismo día de las elecciones. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Igual tú, Karen, gracias por esa información. Vamos a cambiar de tema. Liga de Quito visita a Defensa y Justicia por la semifinal de la Copa Sudamericana. Hugo Quintana está allá con nosotros y nos tiene más detalles. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, se vive ya esta tarde de fútbol, ¿no? Estamos de regreso con más información. Ecuador invierte $20 millones cada semana para comprar energía a Colombia. Según el gobierno nacional, se llegó a un acuerdo con ese país para continuar con la importación de electricidad, aunque esto no asegura que no habrá apagones. Joana Ramos nos tiene detalles. Hola, Joana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las razones son simples. Aunque el gobierno asegura que no habrá apagones, Colombia, nuestro proveedor, necesita hacer el mantenimiento de sus redes eléctricas y también enfrenta un estiaje. Mientras que aquí en Ecuador, las hidroeléctricas están trabajando, pero al mínimo de sus caudales. Veamos la siguiente nota. Para que usted pueda prender su computadora, ver la televisión o esperar el cambio de luz en el semáforo, necesita que estos alerones en el oriente ecuatoriano sean impulsados por agua. Y aunque actualmente están funcionando, lo hacen con sus caudales en el mínimo por la falta de lluvias en esta parte del país. Por ejemplo, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair trabaja al 55% de su capacidad. Y Paute Molino opera solo al 47%. De ahí que aumentó el trabajo de las termoeléctricas y la dependencia de la electricidad colombiana. Cada semana Ecuador destina cerca de $20 millones para comprar energía a ese país. Y eso es producto del estado en que se encuentra el sector eléctrico, ¿no? Que deja mucho que desear. Por eso le digo, las cosas no se han hecho bien. No se entiende cómo estamos en esta situación, cuando se pudo haber hecho las cosas de otra manera. Las horas de mayor consumo de energía en Ecuador van desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Para complicar el escenario, la demanda interna de electricidad se incrementó en un 13% en lo que va del año. Y como si fuera poco, Colombia ha restringido la venta de hidroelectricidad, pues tampoco tiene lluvias. Y el gobierno de ese país anticipó que no podrá vender electricidad, ni térmica ni hidroeléctrica, a Ecuador en las próximas semanas. Si nosotros no podemos suplir de alguna manera esa energía, entonces los apagones van a venir y en mayor grado. El Ministerio de Energía reconoció meses atrás la necesidad de contratar generación de electricidad de emergencia. Esto aún no se concreta en la medida de lo que se requiere. Ahí Ecuador tal vez no está yendo de forma tan acelerada, pero creo que es una gran oportunidad para el país porque definitivamente se puede ser mucho más eficiente en el uso de energía. El gobierno en el que se registró el mayor número de apagones a causa del estiaje fue en el de Sixto Durán Ballén en 1993. Al menos 60 días tomaría obtener el permiso para portar un arma en el país. Belén Marizalde está en el estudio para contarnos los pasos y los costos que tendría este proceso. Hola, Belén.
¿Qué tal? Efectivamente, desde el 1 de octubre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habilitó la página web www.controlarmas.ccffaa.mil.es para que los interesados puedan generar allí su solicitud para obtener el permiso para portar un arma en el país. Pero ese solo es el primer paso. Revisemos qué otros procedimientos se deben seguir. Es necesario que el solicitante se realice los siguientes exámenes: psicológico, psiquiátrico y toxicológico. ¿Pero quién los emite? Existen a nivel nacional, para temas psiquiatras y psicólogos, un listado de más de 450 profesionales de la salud que están en condiciones de emitir estos certificados. Los laboratorios que pueden emitir el certificado del análisis toxicológico superan los 1.500. Es decir, estos certificados puede obtenerlos en donde un profesional calificado, pero estos deberán ser posteriormente avalados por el Ministerio de Salud, lo cual tomará hasta 72 horas. Luego será necesario un curso de manejo del arma, pero ¿cómo y en dónde se lo debe realizar? 2 semanas que se debe realizar la capacitación por parte de las personas naturales. Esta capacitación está dividida en 5 módulos, 2 de los cuales son teóricos, que se pueden hacer incluso en línea, y 3 que son prácticos, que es básicamente hacer el uso, el manejo, la destreza en el manejo del arma y el tiro. Existen algo más de 5 o 6 centros ya calificados que cuentan con todas las autorizaciones. El valor lo tienen determinado ya, está entre 250 o 300. Una vez que el centro de capacitación suba el certificado al sistema, el Ministerio del Interior tendrá 24 horas para avalarlo. Posteriormente se deberá registrar el arma con el contrato de compra-venta. Pero recuerde que hay solo ciertas empresas o personas naturales aprobadas para comercializar armas en el país. Y en ninguno de los casos el arma es entregada a la persona civil porque no tiene un permiso todavía. Le entregan la factura del arma. En este momento tenemos aproximadamente 24 empresas que cumplen el requisito y de esas 24, aproximadamente unas 15 están realizando ya las importaciones de las diferentes armas. Finalmente se hará una prueba balística y cuando se cumpla todo el proceso, la persona será llamada para tomarle una fotografía y allí pues ya entregarle el certificado. Todo esto podría tomar alrededor de 60 días y costar aproximadamente $1.500. El gobierno nacional lanzará un plan de recompensa para quienes brinden información de los delincuentes que ordenan ejecutar crímenes y delitos en el país. Además, la policía plantea crear un observatorio de droga conformado por varias instituciones. Como parte de las nuevas alternativas que se plantean ejecutar en los próximos meses para combatir al crimen organizado en el país de una manera más eficaz, el comandante de la policía anunció que el gobierno lanzará próximamente un plan de recompensa para quienes brinden información oficial de aquellos delincuentes que ordenan cometer delitos en el Ecuador. Lo que viene más adelante es que cualquier delincuente, sobre todo en el ámbito de terrorismo, narcotráfico o cualquier delito transnacional que afecte a nuestros países y a nuestra región, puede ser incluido en este importante programa. Señaló que este plan de recompensa se realizará con el gobierno de Estados Unidos, que es el principal interesado en combatir al crimen organizado transnacional. Está involucrado no solamente la Policía Nacional del Ecuador, sino hay varios países que tienen este programa y también hemos invitado a las Fuerzas Armadas para que formen parte de este equipo. De su parte, el ministro del Interior manifestó que ha solicitado a las Naciones Unidas crear un observatorio de drogas conformado por miembros de la Policía Nacional, académicos, Ministerio de Salud y otras instituciones del país. Para descubrir los tipos de sustancias, sobre todo en el tema de sustancias psicoactivas, y descubrir los derivados de algo que ya está amenazando al mundo, que es el fentanilo. Así también este observatorio se encargará, por ejemplo, de analizar las edades de consumo, las zonas más vulnerables y las organizaciones encargadas de la distribución. No hay duda que tenemos problemas locales que solo con soluciones globales podremos enfrentarlos. Y sí, atrás de todos estos planes y proyectos que plantea ejecutar el gobierno, hay cooperación internacional de varios países. El objetivo es el desmantelamiento de las organizaciones criminales
en la medida en que además estas organizaciones ya hoy en día no se dedican solamente al narcotráfico, o sea, son organizaciones que son multicrimen. Lo que esperan las autoridades impulsoras es que el próximo gobierno continúe con estos planes para así erradicar la violencia en el país. Momento de hacer una nueva pausa, amigos, pero en breve. Hoy se abre la postulación para aplicar a la lotería de visas a Estados Unidos, documento que permite residir de forma permanente en ese país. Además, terremoto político en Estados Unidos luego de la destitución del presidente del Senado. Les contamos más al volver. Estamos de regreso con más información. Hoy inicia la postulación para aplicar a la lotería de visas a Estados Unidos. En el 2022, 206 ecuatorianos fueron beneficiados con el documento que les permite residir de forma permanente en ese país. Valery Villalba se encuentra en estudios para darnos más detalles. Hola, Valery. Sí, muchas gracias. Y usted puede aplicar incluso con una visa de turista vigente. Ecuador es uno de los países de los que pueden aplicar al programa de visas de oportunidad o lotería de visas, como también se la conoce. Estados Unidos otorga este documento anualmente a por lo menos 55,000 personas de diferentes nacionalidades. De hecho, el año anterior, 206 ecuatorianos fueron favorecidos con el documento. La postulación para este 2023 arranca este 4 de octubre y se extiende hasta el próximo 7 de noviembre. Y los resultados se conocerán en el año 2025. La única forma de postularse, atención, es a través de la página web oficial de la Oficina de Asuntos Consulares y esta no tiene ningún costo, pero sí se deben cumplir con varios requisitos. 1. Ser ciudadano de un país con bajo índice migratorio a Estados Unidos. Ecuador sí consta dentro de este listado. 2. Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente. Y finalmente, tener al menos 2 años cumplidos de experiencia laboral dentro de los últimos 5 años. Esta lotería de visas permite a la persona residir en Estados Unidos de forma permanente. Y hoy en nuestro segmento Economía para Todos revisaremos el porcentaje de la población que habla idiomas nativos. Economía para Todos. Amigos, esta evolución es una tragedia. No es una tragedia económica, pero sí una tragedia cultural. Hace un poco más de 70 años, en el censo de 1950, se pudo establecer que casi el 11% de la población hablaba una lengua indígena o, como se lo llamaba en esa época, un idioma nativo. Esta pregunta no se la hizo en varios censos, se la volvió a hacer en el 2010, cuando menos del 5% hablaba alguna lengua indígena, como el quichua, el shuar, el ashuar o el záparo. Esta caída hasta acá ya es una tragedia, pero la cosa empeora porque en el censo del año pasado ese porcentaje había caído a menos del 4%, lo cual es un reflejo de una importante pérdida de riqueza cultural, de variedad cultural. Esto también nos dice que la tendencia a la baja no se ha revertido a pesar de los importantes recursos que se han destinado a educación intercultural o a traducir cientos de documentos oficiales al quichua o al shuar. Obviamente, a quien no le guste este dato podrá decir que está mal calculado, pero en realidad la tendencia es demasiado consistente y parece que los idiomas indígenas están en retirada en el país. Y eso es una pena. Muchas gracias.